¿Qué tal, amada iglesia? Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí transmitiendo para ustedes en este domingo 27 de septiembre, gozándonos porque Dios está haciendo cosas poderosas en medio de nosotros y siempre las va a hacer. En esta mañana yo quiero compartirles de la palabra del Señor en un tema que me llamó mucho la atención y es un poco atípico porque lo baso en Marcos capítulo 4 verso 26 y hay una palabra que me llama mucho la atención y tal vez ahorita lo vamos a ir entendiendo. Yo quiero que vayamos por favor rápidamente a Marcos capítulo 4 verso 26 y le demos lectura en el nombre de Jesús. Ahorita les digo el tema porque está implícito en la lectura. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra, y aunque duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué le parece si oramos en el nombre de Jesús? Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, te pedimos que tu palabra venga a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones y nos enseñe, Señor, nos adiestre, nos capacita, nos transforme, Señor, nos libere, bendito Dios. Que tu palabra en nosotros sea un rema, Señor, que haga en nuestros corazones producir frutos abundantes. Frutos, Señor, que bendigan tu nombre. Bendito Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por todo lo que eres y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía yo al principio, me llama un poquito la atención y el tema de esta enseñanza, de esta predicación es, dice aquí, crece sin que él sepa cómo. Y hoy vamos a ver 4 cosas que muchas veces no sabemos cómo están sucediendo, qué está pasando, pero hay que tomar decisiones, hay que aprender a descansar, hay que aprender a depender y hay que aprender a disfrutar sin que sepamos cómo pasan las cosas. Déjeme platicarle acerca de una situación que pasó hace un tiempo atrás. A mí me gusta mucho la fruta y me gusta mucho la guanábana. Unos amigos míos me regalaron una y pues lo que yo hago es despulparla, sacarle todas las semillas, dejar la pulpa, meterlas al refrigerador, congelarla y cuando se me antoja ahí un postre, pues saco del refrigerador, saco la guanábana, le pongo azúcar y disfruto una pues tipo nieve, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho. Ahora, la situación es, ¿qué hago con las semillas? Normalmente, ¿qué hacemos con las semillas? Pues todos agarramos la semilla y la tiramos a la basura, la echamos al desperdicio y la dejamos por ahí en cualquier lugar. Hace un tiempo estoy empezando a cultivar algunas flores, algunas plantas llamadas suculentas y tengo por ahí algunas macetas con tierra. Y se me ocurrió poner o depositar estas semillas de guanábana en la tierra, las puse ahí, les eché un poco de agua y las dejé ahí. Al término de 2 semanas, 3 semanas, me fui, me asomé y me di cuenta que estaba germinando la semilla, que ya tenía un brote de una pequeña planta que estaba empezando a crecer ahí en la maceta. Y me hizo muy extraño porque yo dije, wow, no hice nada para que esta semilla creciera. Y por eso me llamó mucho la atención, sin saber el cómo, Dios hace producir la semilla. Y en esta parábola Jesús nos lleva a entender varias cosas interesantes para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios una vez más, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
Yo quiero utilizar esta expresión, sin que Él sepa cómo, sin que usted sepa cómo suceden las cosas, están pasando. El proceso de crecimiento y de transformación que sucede al sembrar. ¿Quién puede entender? Bueno, tal vez ahora lo entendemos a través de la ciencia, pero en aquellos tiempos la siembra viene desde muchísimos años atrás, desde el principio, y la gente pues no sabía cómo sucedían estas cosas. ¿Quién puede entender ahora el proceso de cambio en un creyente? ¿Quién puede entender el proceso de las pruebas y cómo salimos de esas pruebas? ¿Quién puede entender toda esa misericordia que Dios tiene para con nosotros y toda esa bondad que manifiesta a nosotros? Dice aquí, sin saber cómo, existe hoy en día una tendencia en cada uno de nosotros de creer que nuestro esfuerzo produce resultados, que son nuestros programas, lo que asegura el crecimiento en las iglesias, que tal vez es nuestra elocuencia al predicar, que tal vez somos nosotros los que hacemos algo para que esto se produzca o para que esto se lleve a cabo. Pero en realidad, Dios en su absoluto poder y en su absoluta voluntad hace que todas las cosas crezcan, se reproduzcan, se multipliquen. La iglesia, la familia, la casa, nuestra vida cristiana no depende de nosotros. Depende que Dios da el crecimiento en nosotros. Claro que debemos de esforzarnos, claro que debemos leer la palabra, claro que debemos de orar, claro que debemos de tener formas y maneras de crecimiento en nuestra iglesia a través de discipulados. Por supuesto, son importantes, pero créame, el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces creemos que somos nosotros. Así que en medio de sus múltiples dudas e inquietudes, en este tiempo podemos entender que Dios está obrando y que no necesariamente sabemos o sabremos cómo, pero créame, lo está haciendo. Eso es maravilloso. En primer lugar, sin que usted sepa el cómo, debe decidir. Debe decidirse. Hay 3 niveles de decisiones en este hombre, en el que podemos ver en el sembrador. Niveles importantes, tiene que ver con la decisión. Número 1 dice, primero, la palabra de Dios nos menciona y dice, el reino de Dios como un hombre que echa, y esto habla de adquirir. Primero adquiere la semilla, va, la compra o tal vez la guarda en el granero para después volver a depositarla en la tierra. Pero eso lleva a una decisión, el tener que tomar la semilla, el tener que ir a comprar la semilla y después el tener que depositarla en la tierra. La semilla no va a llegar sola ni se va a depositar en la tierra sola. Alguien la tiene que depositar en ese lugar. Y eso se llama disposición. Eso se llama, lo primero es decisión. Decida qué es lo que hoy va a sembrar en su tierra. Decida. Mire, esto es un compromiso individual. Cada uno de nosotros decidimos qué sembramos, qué ponemos en la tierra, qué depositamos sobre la tierra. Dice que Él echa la semilla en la tierra, Él pone la semilla en la tierra. Y nosotros debemos decidir qué estamos sembrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. La segunda expresión es semilla. La primera es echar la semilla. La segunda es semilla. Dice, la expresión en griegos es esporos. En el Nuevo Testamento existen 2 palabras básicas para semilla. La primera es esperma y la segunda es esporos. La palabra que usa es para una cosecha. Él deposita una semilla esperando una cosecha. Él decide depositar esperando que una cosecha. Él siembra
para después recibir de esa cosecha. La palabra aquí y la segunda cosa que debemos decidir está asociada con la inversión. Él va y compra la semilla y la viene y la deposita en la tierra, haciendo una inversión para después obtener un fruto. Usted debe decidir en qué va a invertir su tiempo. Lo que hoy esté haciendo a futuro dará frutos, frutos de bien, frutos que bendigan su vida o frutos que maldigan su vida. Entonces debemos de aprender a decidir por invertir nuestra vida dentro del reino de Dios para que un día den frutos. Nuestros hijos, nuestra familia, si usted está invirtiendo con la semilla, está poniendo la semilla en la tierra y no le importa invertir tiempos de oración y no le importa invertir su vida al servicio de Dios, un día sus hijos van a llegar a la casa del Señor porque usted se está atreviendo, está decidiendo invertir en tierra buena. Esta inversión tiene que ver con lo que está disponible. Este hombre tenía semillas para invertir. Todos nosotros poseemos un capital para invertir en el reino de Dios. Por pequeño que sea, como la semilla, por pequeña que sea, tenemos que atrevernos a invertirla en el reino de Dios. Tengo la impresión de que Dios, con esto de la pandemia y con todas estas situaciones, nos está llevando a los principios más básicos, a las formas más básicas. Existe la parte visible, que es la semilla, y existe la parte invisible, que es la fe en esa semilla. Y créame, la parte visible es pequeña. Tal vez usted dice, bueno, voy a empezar a invertir mi tiempo en servir a Dios. Tal vez es 1 hora, tal vez son 2 horas, tal vez es un momento, pero créame, eso va a dar un fruto a su tiempo. Porque la parte visible es pequeña, pero lo que va a producir va a ser un árbol muy grande, lleno de frutos, lleno de bendiciones. Dice la palabra de Dios, cuando un hombre echa la semilla en la tierra. La tercera decisión que nosotros tenemos que darnos cuenta tiene que ver con la expresión en la tierra y está asociada con la provisión. Aquí quiero hablar un poco acerca de la provisión que Dios nos da, llamada como tierra. El Salmo capítulo 2, verso 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La provisión que Dios ya nos ha dado para sembrar esa semilla. La provisión en la cual usted va a depositar esa semilla y en la cual Dios la hará fructificar a su tiempo. Esa tierra que Él puso delante de usted, debemos hacerla fructificar con frutos de salvación. Esa tierra que hay alrededor de usted, de su casa, su familia, sus hijos, en su trabajo, el amigo con el que usted está. Esa es la tierra, esa es la provisión que Dios le dio a usted para sembrar, para invertir esa semilla, para que a su tiempo dé frutos abundantes. Así que el primer principio que vemos aquí en esta parábola es, aunque usted no sepa o sin que usted sepa, decida. Decida entendiendo que usted tiene participación dentro del reino. Decida entendiendo que hay que invertir en este reino. Y decida y entienda que su provisión viene de Dios para sembrar esa semilla. En el versículo 2 dice, en segundo lugar debemos entender, sin que usted sepa cómo, descanse. Mire,
Me llama un poquito la atención en el capítulo, en verso 2 dice, y duerme y se levanta y de día, y de noche y de día, y la semilla brota y crece. Aquí hay 3 puntos básicos y 3 binomios o 3 juegos de palabras. Mire, el primero es duerme y despierta. El segundo es de día y de noche. Y el tercero es brota y crece. ¿Por qué le digo que debemos de aprender a descansar? Porque observamos que este hombre está muy preocupado, muy inquieto. Por un lado, está reposando, pero preocupado en que la semilla que sembró, no sabe él si va a crecer, si no va a crecer, si va a salir, si no va a salir, si viene un animal y saca la semilla. Está preocupado, está inquieto. ¿Qué es lo que muestra? Inquietud. Dice, duerme y se levanta. Déjeme decirle que uno de los problemas que el cristiano, que los siervos, que la familia de Dios tiene es que no puede o no sabe descansar en el Señor. Qué importante es aprender a descansar. Aunque usted no sepa cómo, tiene que aprender a descansar, a reposar en el Señor. Muchas veces leemos el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hará descansar, me hará reposar. Déjeme decirle, si algo puede matar la semilla en nuestro corazón, si algo puede destruir nuestra vida cristiana es el estrés, es estar pensando, es estar batallando, es no aprender a descansar en los pastos verdes que Dios nos ha dado. Y es lo que sucede en este hombre. Él no sabe esperar, no sabe descansar en la presencia de Dios. La solución definitiva para el cansancio, para el estrés, es rendir nuestras vidas a Dios y pedir su sabiduría en cuanto a las prioridades y en cuanto a las cosas importantes. Muchos hacemos las cosas importantes y dejamos de lado las cosas prioritarias. Y debemos de aprender a hacer lo prioritario, aunque lo importante tenga que esperar. Él siempre da lo suficiente, por lo que no debemos ser derrotados por el cansancio, por el estrés. Muchas veces decimos, ay, estoy tan cansado. Dice la palabra de Dios, echad vuestras cargas sobre el Señor y Él nos dará descanso. Qué importante, amado hermano, es sembrar la semilla y aprender a reposar y aprender a descansar en el Señor. Nosotros no podemos hacer nada para que esa semilla crezca. Nosotros no somos dueños del aire, no somos dueños del agua, no somos dueños. Yo recuerdo a algunos años atrás en que yo estaba en la zona del campo. Y normalmente cuando empezaba la temporada de calor, los que conocemos o los que hicimos un poquito de agricultura, pues lo que nos preocupa es que llueva, que venga el temporal de lluvias, porque a la hora del temporal de lluvias, pues el limón crece y crece lo suficiente para tener una mejor cosecha y tener una mejor retribución de esto. Y yo recuerdo que los temas en temporada de calor es, híjole, no ha llovido. Híjole, no hay agua. Híjole, mis palos de limón se están secando. Y ahí estábamos siempre con el mismo tema acerca del agua, acerca del clima y preocupándonos porque los árboles, porque las semillas, porque los limones. Y ahí estábamos afanados y no podíamos hacer nada. No había forma de hacer llover. Todo dependía de Dios. Entonces, un día Dios me dijo, tienes que aprender a descansar. Yo haré caer mi lluvia al tiempo, en el momento indicado. Y yo le decía, Señor, pero necesitamos la lluvia, necesitamos agua. Y Dios me decía, tienes que aprender a descansar. Yo voy a mantenerlos, yo voy a sustentarlos. Por mucho que te afanes, no podremos, dice la Biblia, no podremos hacer que nuestra estatura se eleve.
Por mucho que nos afanemos, no podemos cambiar las circunstancias. Debemos de aprender a descansar, a reposar en el Señor. Número 2, el segundo binomio que menciona es de noche y de día. Sin saber cómo, descanse de la ansiedad. Este hombre muestra una vigilia constante, sin reposo ni descanso, ya que está preocupado por la siembra, porque no le pase nada. Es decir, necesita estar controlándolo todo, lo que ha hecho. Esto le produce ansiedad muchas veces, porque no puede controlar las cosas. Miren, nos sucede, la ansiedad lleva al control. El que quiere controlarlo todo, el que quiere dirigirlo todo, y eso nos causa ¿qué? Ansiedad, porque las cosas no salen como nosotros creemos. Pero esto nos va a provocar en algún momento alguna enfermedad, alguna situación. Por ejemplo, llega el recibo de la luz y lo vemos y decimos, wow, son 800 pesos. Y ya andamos preocupados, ansiosos, pensando en cómo vamos a pagar ese recibo de luz. Déjeme decirle, hasta hoy el recibo de luz se ha pagado. Entonces no tenemos por qué estar ansiosos. No tenemos por qué estar preocupados. Si hasta el día de hoy Jehová nos ha sustentado y ha pagado día o mes tras mes el recibo de luz. ¿De qué nos preocupamos? Si Él tiene el cuidado y Él prometió darnos la provisión. Hasta hoy hemos comido, gracias a la bondad y a la misericordia. Sin saber cómo, aprenda a descansar en el Señor. Y la tercera dice, la semilla brota y crece sin que él sepa. Descanse de su necesidad. Este hombre tenía necesidad de cosecha, por eso sembró. Y está pendiente de la semilla que esparció, pero él no puede hacerla crecer. Así que Dios lo que hace es dar fruto y pasar por alto. Dios hace crecer el fruto y pasa por alto sus tiempos de vigilia en este hombre. No por mucho que se haya desvelado, no por mucho que se haya preocupado, cambiará el propósito de Dios. A su tiempo brotará y crecerá. ¿Qué significa? Que Dios trae la vida y Él da la multiplicación. Es decir, brota la semilla porque Dios da la vida y después esa semilla dará su fruto. El texto brotar viene de esa transformación o de esa renovación de una semilla a una pequeña planta. Y después crece para volverse un árbol, para volverse un plantío y producir una semilla. Él da el brote y Él da el crecimiento, sin que el hombre sepa cómo. ¿Sabe de qué me habla esto? De esa dependencia de Dios. Sin que él sepa cómo crece la semilla, tiene que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de su voluntad. Y esto me habla del tercer punto. Sin saber cómo, dependamos de Dios. Déjeme decirle, depender de Dios no es fácil, puesto que vivimos en una sociedad que no solamente nos enseña a ser independientes desde muy jóvenes, sino a desechar muchas veces a Dios por causa del trabajo, por causa de las necesidades de la vida. En la actualidad, y de manera lamentable,
En lo que menos pensamos o lo que menos nos lleva a pensar este mundo es en Dios. Y mucho menos o ni siquiera a creer que debemos depender de Él. Eso suele sonar hasta muchas veces ridículo y absurdo. Si tú le dices a alguien, es que yo dependo de Dios, la gente se extraña y dice, ¿cómo es depender de Dios? Mejor trabajo, mejor hago una carrera, mejor los jóvenes hoy están afanados por una carrera, y no estoy diciendo que no estudien, pero muchas veces pones más tu mirada, pones más tu corazón en un título que en Dios mismo. Créame que van a llegar los tiempos en que el cristiano va a depender total y completamente de Dios, porque el sistema económico va a empezar a apretar hasta llevarnos a cada una de las personas, principalmente a los cristianos, a depender completamente de lo que viene de la mano de Dios. Ni los títulos, ni el dinero, ni el trabajo, ni las situaciones alrededor nuestras van a ayudarnos cuando tengamos que aprender a depender de Dios. Este hombre dice en el verso 28, sin que él sepa cómo, dice, porque de suyo lleva el fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano lleno en la espiga. Depender de Dios es entregar. Entregar tiene que ver con el hecho de ceder a mi iniciativa por la iniciativa de Dios. Él es el que tiene el cuidado del crecimiento. Él es el que tiene el cuidado en esa semilla, en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué hace el hombre? Dice aquí, ¿qué hace el hombre cuando brota la primera rama, cuando brota las primeras hojas? ¿Puede ya cortar el fruto? ¿Ya obtiene algo de ahí? No, mi hermano. Tiene que aprender a depender, a esperar en Dios y a ceder a la iniciativa de Dios, al propósito de Dios. Así que depender de Dios significa, en pocas palabras, entregar nuestro destino, nuestra vida, nuestra voluntad completa, sometiéndonos a la voluntad de aquel que puso la semilla en nosotros. Segundo, depender es esperar. No podemos hacer nada para que la semilla crezca más rápido. Bueno, tal vez hoy usamos fertilizantes, pero en aquel tiempo no había nada que pudiera hacer que la semilla y que saliera el fruto más rápido. Tenemos que aprender a esperar en la prueba, en la dificultad, en la situación, en la economía, en el tiempo de esta pandemia, por ejemplo. Tenemos que aprender a esperar el tiempo indicado, ni antes ni después. No podemos correr. Probablemente se podría echar a perder el fruto si corremos. No podemos cortar un fruto de un árbol de una planta de este tamaño. Hay que aprender a esperar. Él tendrá que esperar a que brote la semilla, la hierba, y luego espiga, y finalmente la etapa de maduración, porque aunque ya está el fruto, tiene que madurarse, tiene que llegarse para estar listo. No podemos saltar el orden de este proceso. No podemos saltar el orden de los procesos de Dios en nuestra vida. No los podemos evitar. Si Dios nos tiene en prueba, tenemos que aprender a esperar en esa prueba. Porque si no, el fruto se ve comprometido. Lo mismo pasa con nosotros y los procesos de Dios. Debemos esperar que esos procesos se den de acuerdo a lo que Dios ya determinó en nuestras vidas. No corramos, no nos adelantemos, no busquemos salir antes de ese proceso, porque podemos echar a perder todo el fruto.
Y número 3, lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas y después grano lleno de espigas. Dependencia total. Implica que nuestra obediencia debe de ser completa a Dios, sin saltarnos ninguna de las etapas. Debemos de aprender a enterrar nuestro propio yo y que nuestra dependencia llegue a la obediencia y a la voluntad de Dios en nosotros. Es decir, en tiempos de imposibilidad, o sea, de semilla, en tiempos de posibilidades, porque ya hay una pequeña hoja, en tiempos de probabilidades, en espiga, y en tiempos de utilidades, de fruto, debemos aprender a depender de Dios. Siempre debemos de acudir a Él para tomar cualquier decisión, pidiendo que Él nos guíe y nos dirija. Esto con el fin de no equivocarnos, de no echar a perder lo que Dios está haciendo en nosotros. Él es el Rey del universo. Él conoce todas las cosas alrededor de nosotros. Él tiene mejor destino para nosotros y la mejor historia para nuestras vidas. Pero aprendamos a depender. Y número 4. Si aunque usted sepa cómo, disfrute. El aprender a descansar y el aprender a disfrutar también provienen de Dios. Disfrute, dice. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Realmente llegaremos a un tiempo en el que podamos disfrutar de la bendición de Dios? ¿Hay esperanza para nosotros de que vendrán tiempos mejores? ¿Cómo los reconoceremos? Créame, lo mejor que podemos saber es que vendrán tiempos mejores, que vendrán tiempos de bendición, tiempos para descansar, tiempos para disfrutar de lo sembrado. En primer lugar, es el tiempo de maduración. Observemos y veamos, el texto dice, el fruto está maduro. No podemos disfrutar si no llega el tiempo indicado, en el que podamos saborear lo que Dios ya ha madurado en nuestras vidas. Después de esperar, vendrán los tiempos para disfrutar. Saboreemos de lo que Dios nos está dando o de lo que Dios nos dará. Gocémonos en lo que Dios está proveyendo, en lo que Dios está dando. Alegrémonos con lo que Dios está dando en ese fruto de maduración. Dice, en cuanto al fruto está maduro, en la segunda parte dice, y enseguida mete la hoz. Viene el tiempo de recolección. Hay que trabajar también, meter la hoz, usar nuestras herramientas para poder disfrutar de lo que Dios ya nos ha dado. Y en tercer lugar, dice, porque la siega ha llegado. Tiene que ver con un tiempo de producción. Es maduración, es recolección y es producción. La parte más hermosa, a la que todos queremos llegar. Pero créame que debemos de aprender a sembrar. Vendrá el tiempo por eso le decía yo al principio, que estamos sembrando en nuestra tierra, qué semilla estamos depositando, porque algún día vamos a cosechar y se va a producir lo que hemos sembrado. Estamos sembrando amor, algún día vamos a cosechar amor. Estamos sembrando odio, algún día vamos a cosechar odio. Estamos sembrando paz, algún día vamos a cosechar paz. Vendrán los tiempos de multiplicación, de producción.
Y podremos gozarnos de eso. La siega ha llegado. Implica que es el tiempo de cosechar esa producción. Es el momento de reclamar todo lo que hemos esperado y el trabajo que hemos tenido. Por eso le puedo decir, sin que usted sepa cómo, decida. Sin que usted sepa cómo, descanse. Sin que usted sepa cómo, dependa. Sin que usted sepa cómo, disfrute. Sin que usted sepa cómo se dan las cosas, tomemos decisiones claras en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Me llama mucho la atención y me gusta mucho el saber que de Dios somos, que somos ovejas de sus prados, que dependemos de su voluntad, que Él sabe cómo hará fructificar nuestra tierra, nuestras vidas. Que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero tome decisiones claras. Tomemos decisiones firmes. Participemos en esta siembra. Participemos en este proceso. O si usted ya está en ese proceso, espere. Descanse. Deje que Dios obre por completo en todo este proceso. Le doy gracias a Dios porque me permite compartir la palabra de Dios en la iglesia Shaddai y para todos aquellos que están escuchando esta palabra a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús y permitamos que la siembra de nuestras vidas, que la siembra en nuestras tierras sea fructífica. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, que en esta mañana, Señor, tu palabra venga y siembre semilla que produzca frutos de santidad, frutos de libertad, de gozo, de justicia y de paz, Señor. Permítenos sembrar en nuestra tierra y en los lugares, Señor, donde sembramos semilla. Permítenos sembrar, Señor, palabras de vida, palabras de aliento, palabras de paz, Señor. Permítenos depositar en nuestra tierra, Señor, seguridad y confianza en que tú harás las cosas, aunque nosotros no lo entendamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y porque sabemos que estarás obrando con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. El Señor sea con ustedes.